Hello, my name is Tammy Adar, and I'm the manager of the Genetic Counselor Program at Memorial Cancer Institute, and I'm a genetic counselor. And today I'm going to talk about hereditary pancreatic cancer. So for today's talk, what I'm going to talk about is what genetic counselors are, as well as go over genetic counseling and give a cancer genetics background. And then I'm going to be talking about some of the hereditary cancer hallmarks and prevalence of hereditary pancreatic cancer, as well as talk about hereditary pancreatic cancer syndromes and genes associated with it, and genetic testing. So in terms of genetic counselors and genetic counseling, many people may be unfamiliar what a genetic counselor is, such as myself. We are not doctors, we are not nurses, but medical professionals who are trained in areas of medical genetics as well as counseling. And we're able to translate complex genetic information into something our patients are able to understand. So we act as educators. And our goal is to help our patients and their families understand the medical information and its connection to genetics, and understand the available options that are available to them, as well as help them to make informed decisions, and make sure our patients and their families are able to feel supported in the decisions they make as they're able to adjust to new information that may be given to them. So in a genetic counseling session, we draw a detailed family history that we call a pedigree, and it's a picture representation as you see on the screen. And then we go into discussion about genetics and hereditary cancer, and we'll assess the patient's personal and family history of cancer to see how suspicious we may be of hereditary cancer, as well as discuss genetic testing options and help the patient decide upon the next steps. We're never really there to pressure patients. We want to make sure that they can make their own decisions about things. And then for cancer genetics, so cancer itself is not often hereditary. We know that 70% of all cancer is sporadic, that it occurs due to environmental reasons, lifestyle reasons, random factors we don't have any control over, as well as age, and really no genetic factors involved in that 70%. While 20 to 25% is familial, where it's all those things that happen in sporadic cancer, such as the environmental, lifestyle, age, random factors. But then there are some genetic factors which are slightly increasing the risks greater than that of the general population. And only 5 to 10% of the time is cancer hereditary, where genetics are playing a very strong role, significantly increasing the risks, much more so than those other factors. And to just give a kind of very basic background about genetics, our bodies are made up of cells. In the cells are our chromosomes. Our chromosomes are the big packages of our DNA. Our DNA encodes for different genes, which give the information on how to make proteins, and that's how our bodies grow and develop. And when it comes to hereditary cancer, most often it's inherited in what we call an autosomal dominant inheritance. And so for all those genes that we have in our bodies, we have two copies. We get one from mom and we get one from dad. So when someone has hereditary cancer, they're generally born with one of those copies not working. Now, this is not at all affected by gender. This not working copy can come from mom's side. It can come from dad's side. It can be passed to children, to men. It can be passed to women. It doesn't matter the type of cancer. Any child of a parent who has hereditary cancer will have a 50-50 chance of also inheriting that non-working copy, but not all individuals who have that non-working copy will be affected. Most hereditary cancer syndromes do not have 100% risk for cancer. And hereditary cancer causes increased risks because of something we call the two-hit hypothesis. So the genes that are involved in hereditary cancer generally are cancer protectors. They're the ones that keep cancer from happening in our bodies. So when someone has sporadic cancer, they're born with both of those copies working, but over time, one copy will get damaged and stop working. And then over time, the other copy gets damaged and stops working. Once someone has no working copies, they have nothing to protect themselves from cancer, and then cancer will occur wherever in the body that winds up happening. But with hereditary cancer, someone's born with one copy not working, and that one copy is not working in all the cells of the body. And then since they already are born with one copy not working, you just need one other thing to happen in order for cancer to occur. So it's a much shorter path for cancer to happen, and thus individuals with hereditary cancer do have increased risks versus that of the general population. So for hereditary cancer,
We know that in general, when it comes to hereditary cancer, where we start to get more suspicious is when someone has cancer at a young age, such as under the age of 50, or if someone has cancer in both organs, like both breasts or both kidneys, or someone who's had more than one cancer diagnosis. If we start to see multiple people in the family with the same type of cancer, cancers we know can be related to each other. Certain rare cancer types and certain tumor characteristics can also make us more suspicious for hereditary cancer, as well as cancer that's occurring in certain high-risk ethnic groups or physical characteristics that may be common to certain hereditary cancer syndromes. And this is not a hard, fast rule, but these are kind of just some general guidelines of when we start to be more suspicious. And when we're talking about hereditary pancreatic cancer, we're talking about certain rare cancer types. So with pancreatic cancer, we know that only about 10% of the time on average is pancreatic cancer hereditary. So it really is very similar to other cancer types. And multiple other studies have kind of shown that this, and it's, if you see these studies, each will have a little bit of a variation, with one showing it in 3.9% of individuals with pancreatic cancer, or 12%, or 20%. So there really was some variation. So on average, it's about 10% of all individuals with pancreatic cancer will have a hereditary cancer syndrome. Definitely more suspicious when we see more individuals. And individuals who have no family history, they found that 2.1% individuals with pancreatic cancer without any family history whatsoever still did have a mutation in one of those genes. So for the hereditary pancreatic cancer syndromes, the big one we always think about is hereditary breast and ovarian cancer caused by mutations in genes BRCA1 and BRCA2, often called BRCA together. They do seem to confer a 2 to 6-fold risk to have pancreatic cancer, with BRCA2 being more than that than BRCA1. BRCA2 is about a 5 to 10% risk for pancreatic cancer, and BRCA1 does seem to be less than 5%. We do tend to see a younger age of onset with pancreatic cancer with mutations in these genes. And we know that it's about 4 to 7% of all pancreatic cancer patients will have a mutation in one of these two genes. We do see a higher association with this with Ashkenazi Jewish individuals. So individuals who are Ashkenazi Jewish with pancreatic cancer, their risk to have a mutation in one of these two genes is 5.5 to 19%. And in general, the general population risk to have mutations in these genes is about 1 in 800. And we really more think of these genes when it comes to breast and ovarian cancer, as the name suggests, with a female breast cancer risk between 41 to 90%, as well as a very large increased risk for a second breast cancer, an increased risk for ovarian cancer between 8 to 62%, as well as an increased risk for male breast cancer between 1 to 8%, and an increased risk for prostate cancer that does tend to be more aggressive and sometimes metastatic. Lynch syndrome is also another hereditary cancer syndrome that can be associated. It has been called in the past hereditary non-polyposis colorectal cancer, or HNPCC. Nowadays, we just call it Lynch syndrome. It's caused by mutations in 5 different genes: MLH1, MSH6, MSH2, PMS2, and EpCAM. It does increase the risk for pancreatic cancer, mostly with the gene MLH1, where we see a 6.2% risk. MSH6 and MSH2 have also been associated with an increased risk for pancreatic cancer, and the gene PMS2 does not seem to be so much associated. Just like with the BRCA genes, pancreatic cancer isn't the major cancer that is associated. Its bigger risks are for colon cancer and endometrial cancer, with the risk for colon cancer between 12 to 61%, and the endometrial cancer risk up to 57%, as well as a risk for ovarian cancer between 1 to 38%. And it does have some lesser risk for many other different types of cancers, including stomach, hepatobiliary, urinary tract, small bowel, brain, and nervous system cancers. Familial atypical multiple mole melanoma syndrome, also called cutaneous malignant melanoma, or FAM, is caused by genetic mutations in CDKN2A and CDK4. This one does have a much higher risk for pancreatic cancer versus those other two, of about 17% by age 75. And we find mutations in individuals with melanoma will have a mutation in this gene between 5 to 7% of the time. And definitely the risks are higher when we see multiple melanomas or multiple family members who are affected. The melanoma risk is somewhere between 28 to 67%, but can be higher in areas of higher sun exposure. And they tend to be diagnosed with melanoma about age 34.
And we definitely have an increased concern when we see someone who's had 10 or more precancerous moles, so not necessarily actually having cancer, but that the moles are precancerous, occurring on their trunk or their limbs, or have had 3 or more melanoma diagnoses, as well as someone who has a family history of melanoma, pancreatic cancer, as well as astrocytoma, which is a brain tumor that we know can also be associated. Peutz-Jeghers syndrome, caused by a mutated gene STK11, has a prevalence between 1 in 25,000 to 1 in 280,000. So this is a more rare gene, but like with the previous syndrome, also has a much larger increased risk for pancreatic cancer, somewhere between 11 to 36%. And this is a condition which has increased risk for multiple cancer types, such as colon, stomach, small bowel, breast, ovarian, cervix, uterine, lung, as well as testicular cancer. In addition, individuals with this condition can also have other types of syndromes, not necessarily other types of symptoms, not necessarily cancer, including certain polyps in their GI tract called Peutz-Jeghers hamartomatous polyps, as well as mucocutaneous hyperpigmentation of the mouth, lips, nose, eyes, genitalia, or fingers, usually occurring in childhood. This sign can also decrease as individuals go into adulthood. Li-Fraumeni syndrome is a little bit more common than those previous two syndromes that occur somewhere between 1 in 5,000 to 1 in 20,000 individuals. And it's caused by mutations in the TP53 gene, and it does have a risk for pancreatic cancer between 5 to 10%. This is a gene that's really found active in all organ systems, so it really increases the risk for a lot of different types of cancers. The biggest cancer risk is for breast cancer, which seems to be exclusively premenopausal, so happening before menopause. We don't really see an increased risk for breast cancer in older ages for this syndrome. As well as increased risks for soft tissue sarcomas between 15 to 22%, risk for brain cancer between 6 to 19%, osteosarcomas between 5 to 11%, as well as increased risk for really a lot of different cancers. Pretty much any type of cancer can be associated with Li-Fraumeni syndrome. We know these individuals will have a nearly 100% risk of having cancer at some point in their lifetime, as well as an increased risk for second, third, fourth, and sometimes even fifth cancer diagnoses. Other genes which aren't really associated with a hereditary cancer syndrome, but do have increased risk for pancreatic cancer, include a gene called ATM. The pancreatic cancer risks are between 5 to 10%. It's more associated with its breast cancer risk of about 38%, and does have some possible associations with colon, gastric, as well as prostate cancer. Another gene called PALB2 also has a risk for pancreatic cancer between 5 to 10%, and has risk for breast cancer between 33 to 58%, risk for male breast cancer, as well as possible ovarian and prostate cancer risks. So having talked about all of those syndrome and those genes, the question may be which genes are most common. So one study did kind of do a study to figure out which genes they did find to be the most common for individuals with pancreatic cancer. The big one being BRCA2. BRCA2 definitely seems to be the most common hereditary cancer gene that's associated with hereditary pancreatic cancer, followed by ATM and CDKN2A. So for genetic testing, first of all, who do we want to offer genetic testing to? And the answer when it comes to someone with a pancreatic cancer diagnosis is everybody with pancreatic cancer we do want to offer genetic testing to. In terms for family history of pancreatic cancer, even if someone doesn't have cancer themselves, but if they have a first-degree relative with pancreatic cancer, we also want them to be offered genetic testing. And first-degree relatives are defined as parents, full siblings, as well as children. Now, I'm also going to talk about second-degree relatives. So just those, our second-degree relatives are our grandparents, aunts, uncles, nieces, nephews, half-siblings, as well as grandchildren. So if someone does not have a first-degree relative with pancreatic cancer, but they have breast cancer and also have a first or second-degree relative with pancreatic cancer, we also want them to be offered genetic testing. Or someone who has a second-degree relative with pancreatic cancer, but also has a first or second-degree relative on the same side with breast or ovarian cancer should also think about testing, as well as someone who has a second-degree relative with pancreatic cancer, but also has 2 other first or second-degree relatives with pancreatic cancer, with
Lynch syndrome related cancers on that side. So such as a family history of pancreatic, colon, and stomach cancer would be considered consistent for genetic testing regardless of people's ages of onset. So with genetic testing, nowadays we generally do it with what we call panel testing, or basically looking at multiple genes at the same time period. Back in the day, we would just do one gene or maybe just one syndrome, but that's not really how we do testing nowadays. Nowadays, we can look at multiple genes at the same time period, and most of the time we're looking somewhere between 30 to 80 genes. And one size testing doesn't necessarily fit all patients. How many genes we look at may depend on the patient's family history, on their wishes, in their insurance. Different labs will do different panels, but generally we want to do somewhere between 30 to 80 genes. This is often done with 1 or 2 tubes of blood, but there can be alternate specimens such as saliva, buccal, which is a cheek specimen, or a mouthwash, and results usually take about 2 to 3 weeks to get back. We know that individuals who have insurance will usually have this covered by their insurance if they meet the guidelines set forth by the National Comprehensive Cancer Network, or NCCN. So all those recommendations I just talked about before, those are individuals who would meet those guidelines, and we would expect insurance to cover the testing. If someone has been only tested for a single gene or single syndrome in the past, often they can qualify to have what we call an update testing, where we'll then look at the panel of those multiple other different genes. I always want to point out that this type of testing is not detecting if someone has cancer in their bodies now. It can't detect the prognosis of that person's exact cancer. It's only letting us know if there's a hereditary cause. So that's always very important to know. Now with genetic testing results, when they come back, there are 3 different types of results. Our positive results are when we see a mutation in one of those genes that we know causes hereditary cancer, and then that individual will have medical management based on their specific genetic mutation. Depending what on those cancers that are associated, we'll have recommendations how they should be managed. And then if someone comes back negative, that we don't find a mutation in any of the genes checked, that doesn't 100% rule out that they may not have hereditary cancer. Just at this point in time, our technology is not finding it. It does make it a lot less likely that it's hereditary cancer, but we still want them to be managed based on their personal and family history of cancer. In between of that is something we call a variant of uncertain significance. And that's when we see a change in one of the genes that we don't really know what it means. We know that it's a change, but we don't know if it damages the gene. And if it doesn't damage the gene, it's not going to increase the risks. But basically, it's something that more studies need to be done on. And that's something the lab will usually take care of. And if they're able to figure it out in the future, then they do issue a new report and let us know. Now, variants are a common thing. They happen about 30% of the time in all genetic testing. But we're aware that when the laboratory is able to understand the variant, that about 90% of the time they do wind up being absolutely a benign variant. So we still consider that like a negative result, that we manage the patient based on their personal and family history. Variants of uncertain significance are not considered clinically actionable. We would not change someone's medical management based on the variant. We would only manage them based on their personal and family history. Only someone who has a positive result would have their medical management changed. So what are the benefits of doing genetic testing? So for our patients who have pancreatic cancer, this may give them a potential why they do have their cancer diagnosis, as well as certain of these genes will actually have a targeted therapy that may be available to help treat their cancer. This is not the case with all of the genes that are associated, but certain genes do have additional treatments that may then become available to the patient. And for individuals who have a family history of pancreatic cancer, this can help the family members know who's at increased risk, what they're at increased risk for, and help them take appropriate action. So then they can know if it's pancreatic cancer plus something else and what that something else is and what they need to do. And also to help family members know who's not at high risk and who doesn't need to do additional screening. So for those family members who may be at increased risk, who should have screening for pancreatic cancer? So anyone who does have an STK11 or CDKN2A mutation, regardless of their family history of pancreatic cancer, should have screening for pancreatic cancer, as well as individuals who have a mutation in ATM, BRCA1, BRCA2, MLH1, MSH2, MSH6, EpCAM, PLB2, or TP53, who also have a first or second degree relative with pancreatic cancer, or someone who has 2 first-degree relatives with pancreatic cancer, or
two relatives with pancreatic cancer, one who's a first degree relative and the other who's a first degree relative to that other individual. And that's like if someone has a parent with pancreatic cancer and then that their grandparent or their sibling also with pancreatic cancer, they are someone who should have screening. And that screening is usually done via an MRCP, which is a specialized MRI of the pancreas, or an endoscopic ultrasound. So to summarize, while the majority of pancreatic cancer is not hereditary, there is enough evidence to warrant doing hereditary cancer testing for individuals who are affected or those who do have a close family history of it. Hereditary pancreatic cancer is seen in multiple and various hereditary cancer syndromes and genes, and genetic testing is able to identify the cause of pancreatic cancer in some individuals and give potential treatments, as well as give a way for family members to know what their risks and what screening methods should be done for them. Thank you very much. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar del tratamiento del cáncer de páncreas y sus nuevas modificaciones en los últimos tiempos. Mi nombre es Pablo Ferraro, soy egresado de la Universidad de Buenos Aires. Fui residente y jefe de residentes en medicina interna en el Hospital Durán de la Ciudad de Buenos Aires. Fui residente en medicina interna en SUNY Upstate Medical University en Nueva York. Fui fellow en hematología y oncología en ese mismo centro, especialista en hematología y oncología en Estados Unidos, en hematología y oncología clínica. Soy profesor asistente de medicina clínica en la Universidad Internacional de la Florida y el director de enfermedades malignas del aparato digestivo en el Memorial Healthcare System en el condado de Broward, acá en Florida. El Memorial Healthcare System es un sistema multihospitalario que tiene un centro de cáncer específico en donde tratamos enfermedades malignas de todo tipo, sólidas y líquidas, y tenemos un centro de trasplante de médula ósea, también dedicado exclusivamente a ese tipo de enfermedades en nuestro campus. Para empezar la conversación, quisiera mostrar esta imagen de cómo es que se presenta el cáncer de páncreas en el momento de diagnóstico. Y esto es importante para ver cómo lo vamos a tratar desde el punto de vista médico, oncológico. Acá se puede ver claramente que el cáncer de páncreas, en su gran mayoría, en el momento de la presentación, es metastático o irresecable, más o menos un 80%, y solamente un porcentaje menor de los pacientes tienen enfermedad resecable o lo que se dice en inglés borderline resectable, que quiere decir resecable quizás, sería la traducción. En estos casos, en los casos de borderline resectable, lo que se trata de hacer es tratar de que el tumor se achique para poder hacer una cirugía que sea oncológica. De eso vamos a hablar un poquito en este momento. Por lo tanto, la forma de tratar el cáncer de páncreas depende de la presentación, más allá del estadio formal. Cómo se presenta el cáncer de páncreas, cómo lo vamos a tratar. Y como dijimos antes, estas son las 4 presentaciones principales. Resecable potencialmente, borderline resectable, avanzado, que no puede ser resecado quirúrgicamente, y metastático. Acá se pueden ver las diferentes modalidades de tratamiento en cada una de estas presentaciones. O cirugía en primera instancia, o terapia neoadyuvante seguida de cirugía y terapia adyuvante, o en el caso de tumores irresecables, quimioterapia con o sin radiación, y quizás cirugía definitiva si el tumor termina siendo resecable, o en el caso de un cáncer metastático, terapia paliativa, con el objetivo de prolongar la sobrevida y la calidad de vida. De lo que vamos a hablar hoy, específicamente, porque cada uno de estos tópicos es bastante largo, y no se podría hablar de todo esto en una sola charla, lo que vamos a hablar hoy específicamente es el cáncer metastático de páncreas y el tratamiento paliativo de esta enfermedad. Esta es una imagen bastante elocuente de lo que estuvo pasando en el caso del cáncer de páncreas en las últimas décadas. Se puede ver que antes del año 96, la mayoría de las drogas que fueron testeadas no sirvieron demasiado. En el año 96, que fue un año importante para este tipo de enfermedad,
es que se aprueba la gemcitabina como droga única para el tratamiento del cáncer metastático de páncreas, demostrando que esta droga fue mejor que el 5-fluorouracilo. Y esto marcó en ese momento un cambio importante, porque hasta ese momento no había demasiadas cosas para hacer en el caso de cánceres de páncreas metastáticos. En esta imagen podemos ver lo que estuvo ocurriendo en las últimas décadas con respecto al tratamiento del cáncer de páncreas. Hasta el año 96 muchas drogas fueron testeadas, pero no hubo demasiada respuesta. En general el tratamiento era no demasiado útil. En el año 96 se aprueba la gemcitabina como droga única comparada con el 5-fluorouracilo, y así fue aprobado por la FDA acá en Estados Unidos. Después hubo un lapso de más o menos 10 años en donde no se aprobaron demasiadas drogas, excepto en el año 2005, en donde se agrega la erlotinib a la gemcitabina, que en ese momento demostró un aumento de la sobrevida estadísticamente significativo, pero muy limitado de apenas un par de semanas. Esta droga en general no se usó demasiado porque agregaba toxicidad y costo al tratamiento. Del año 2005 al 2010 ocurrió más o menos lo mismo, se probaron diferentes combinaciones y permutaciones y tratamientos biológicos y dirigidos sin demasiadas respuestas importantes, hasta el año 2010, en donde se aprueba el FOLFIRINOX, que es una combinación de 3 drogas de la cual vamos a hablar ahora, con respecto, que demostró ser mejor y con una mejor sobrevida con respecto a la gemcitabina. El estudio que permite que el FOLFIRINOX se convierta en el tratamiento principal de esta enfermedad es este, que se llama PRODIGY 4 o ACCORD 11, un estudio francés, en donde se enrolaron 342 pacientes con cáncer metastático de páncreas sin tratamiento previo, con un estadio funcional de 0 a 1, es decir, un estadio funcional bastante bueno y con preservación orgánica, el paciente está en muy buen estado, con el objetivo de medir la sobrevida total y comparar el FOLFIRINOX, una combinación de 3 drogas con 5-fluorouracilo, irinotecan y oxaliplatino, con respecto a la gemcitabina. Un estudio randomizado de fase 3. Acá se puede ver en este esquema una comparación entre el FOLFIRINOX y la gemcitabina como droga única en los diferentes grupos. Se puede ver claramente que la respuesta objetiva, la sobrevida media y la progresión media de enfermedad, todas beneficiaron a la combinación de 3 drogas con respecto a una droga estadísticamente significativa. Acá después de este estudio no quedan dudas de que tratar a estos pacientes con 3 drogas es mejor que tratarlos con una sola droga, al menos que no lo permita por el estado del paciente o por la toxicidad. Este es un estudio que vino un poquito después, en 2013, en donde los criterios de inclusión son muy parecidos. 871 pacientes con estadio 4, no previamente tratados, es decir, en primera línea, pero con un estadio de función un poquito peor que el estudio anterior. 3 continentes, durante 3 años, 151 sitios, un estudio muy grande, en donde de vuelta se comparó en fase 3 la gemcitabina como en un grupo, como droga control, y en el grupo experimental 2 drogas, gemcitabina o nab-paclitaxel, que es una combinación de paclitaxel con albúmina. El objetivo principal del estudio era el mismo, demostrar un aumento de la sobrevida total. Y acá, en este cuadro, que es muy parecido, el esquema muy parecido al anterior, se pueden comparar los dos grupos, el grupo control y el grupo experimental, donde se ve también un aumento de la respuesta objetiva significativa. Este es el hazard ratio. Acá no es una P, pero se ve que el hazard ratio es muy favorable. Respuesta objetiva entre 3% contra 7%, respuesta de sobrevida media 8.5 contra 6.7, y sobrevida media sin progresión de 5.5 contra 3.7, esto es en meses, ¿no? Así que un estudio positivo en donde también se muestra que estas 2 drogas es mejor en cuanto a la sobrevida y otros parámetros que una droga única. Esto es una tabla que compara los 2 estudios previos de los cuales hablamos. Esto en general no se debería hacer, porque son estudios diferentes, hechos en diferentes lugares y con diferentes pacientes y bajo diferentes circunstancias, pero a veces uno hace esto en medicina para poder tener una idea un poco mejor de a quién aplicarle o no un tratamiento específico. Lo que se puede ver es que, bueno, vamos a decir,
sin que sea científicamente válido esta comparación, pero lo que se puede ver es que 3 drogas con respecto a 2 drogas, quizás la respuesta objetiva sea mejor, quizás la sobrevida media sea mejor, quizás la progresión media de enfermedad sea mejor, a un año y como media y a un año. Entonces, ¿cómo se puede resumir esto? Bueno, acá lo que se puede ver es que el FOLFIRINOX seguramente es una opción muy buena para aquellos pacientes con cáncer metastático de páncreas en primera línea, no previamente tratados, con un estadio funcional de 0 a 1, es decir, un buen estadio funcional y una función orgánica preservada. También esta combinación de 2 drogas, gemcitabina y nab-paclitaxel, se puede usar en los mismos pacientes. Pero aquellos pacientes que tengan un deterioro funcional más marcado, que tengan un estadio funcional peor, o que tengan algún problema orgánico, y en el cual uno sospeche que 3 drogas pueden ser muy tóxicas, este es el tratamiento quizás de elección. Para eso sirven las comparaciones. Hasta ese momento, y quizás hasta ahora, el agregado de biológicos al backbone de quimioterapia citotóxica no demostró ningún beneficio con respecto al tratamiento citotóxico solo. Este es un estudio interesante en el sentido de que estudia a los pacientes con cáncer metastático de páncreas después de haber recibido tratamiento con gemcitabina en primera línea. La gemcitabina era la droga de elección antes de que se aprobara el FOLFIRINOX. Entonces, este sería el grupo control. En pacientes que recibieron gemcitabina primero, o gemcitabina pasada, gemcitabina, es decir, no FOLFIRINOX, en un estudio de fase 3, Napoli 1, con 3 grupos, un grupo con irinotecan liposomal solo, un grupo con 5-fluoroacidileucovorina y un grupo con las 2 drogas combinadas. Este es un esquema de cómo se hizo este estudio y la forma en que se hizo. Vamos a ver más adelante que este grupo con droga, con irinotecan liposomal solo no resultó beneficioso y se eliminó de la comparación estadística. Básicamente el estudio compara estos 2 grupos, el grupo control contra el grupo con las drogas control más el agregado de irinotecan liposomal, con el objetivo de comprobar una mejoría en la sobrevida total y otros objetivos secundarios. Entonces, en esta tabla lo que se puede ver es que la combinación de drogas es mejor que la combinación de una sola droga. Sobrevida media total 3.1 contra 1.5. A 12 semanas la tasa también es mejor. La respuesta objetiva total en porcentaje también es mejor. Y la reducción del marcador tumoral también es mejor. Todos estos parámetros son estadísticamente significativos, como se puede ver en la P tan baja que se ve en este esquema. También lo que se hizo en este estudio fue tratar de ver si los pacientes que pudieron recibir las 2 drogas o la droga única por más tiempo resultaron beneficiados. Entonces se definió un grupo de intención de tratar, que es como se hace en los estudios, es el grupo en el cual uno agarra a los pacientes y sabe que los va a tratar, y los toman a esos pacientes para la base estadística, pero también se definió otro grupo de pacientes en los cuales, que se lo definió como por protocolo, que recibieron más del 80% de la intensidad de la droga durante de la intensidad del tratamiento durante los primeros 6 semanas. Por diferentes razones, muchos pacientes fueron yendo del estudio, acá se ven las causas, no eran elegibles, no se randomizaron, tuvieron efectos adversos, progresión temprana, por la razón que haya sido, quedaron menos pacientes en el grupo por protocolo, pero también se hizo esa comparación para ver qué pasaba si en esos pacientes que recibieron la mayor cantidad de las drogas, por más del 80% de la intensidad de las drogas, qué pasaba con respecto a la sobrevida total. Y lo que se puede ver acá es que si bien los 2 grupos se beneficiaron, el grupo que no por protocolo de intención de tratar y el grupo por protocolo, el grupo que fue por protocolo, definido como habíamos dicho antes, tiene una mejoría mucho mejor en la sobrevida media, con 8.9 comparado con 5.1, estadísticamente significativo, y acá quizás menor, 4.4 contra 2.8, pero también estadísticamente significativo. Así que el estudio es un estudio positivo que demuestra que en segunda línea la combinación de estas 2 drogas es mejor que una droga única. Ahora hay muchas variables, porque obviamente acá no se trató por ejemplo, acá no hubo introducción de oxaliplatino en ningún momento. Pero esto es una prueba de concepto de que esto funciona en segunda línea. Entonces, este sería un resumen del
estudio, que es un poco lo que venía diciendo antes, lo que ocurre a nivel total, que en cuanto a los objetivos primarios y secundarios del estudio, que el grupo 3 fue descartado porque no fue estadísticamente significativo, no demostró una sobrevida importante con respecto a los otros dos. Lo que dije antes de la población por protocolo, que se benefició mucho más que el resto. Y si bien no puse la imagen, porque sí iba a ser muy largo, pero los efectos adversos fueron bastante bien tolerados en los grupos y como se esperaba, es decir, con diarrea, con vómito, con neutropenia, los efectos adversos clásicos para este tipo de drogas. Este es un estudio un poco más nuevo, de 2018, en el cual lo que se hizo fue un estudio fase 2, que tiene un poder estadístico menor, Prodigy 35 o Panoptimox. Y lo que se hizo fue dividir a los pacientes en 3 grupos, uno con FOLFIRINOX hasta la progresión, es decir, hacer 12 ciclos de FOLFIRINOX, o continuar hasta la progresión, si la toxicidad lo permite. Un grupo con FOLFIRINOX y mantenimiento, sacando el oxaliplatino después de 8 ciclos y reintroduciendo el FOLFIRINOX si había progresión de enfermedad. O un tercer grupo con FOLFIRI y gemcitabina, como también un grupo experimental. Acá se ve un poco el esquema del estudio, en donde hay un grupo A, un grupo B, un grupo C. Este es el grupo secuencial con FOLFIRI y gemcitabina cada 2 meses. Y esos son los grupos previos que habíamos hablado antes, en pacientes que no fueron tratados. El objetivo primario del estudio era la progresión libre de enfermedad a 6 meses. Y acá se puede ver en esta tabla cómo el grupo A y el grupo B son muy similares. La progresión a 6 meses en porcentaje 41 contra 40%, el grupo C inferior con respecto a los otros dos. Y no fue considerado efectivo. Sin embargo, el grupo B, con el mantenimiento con 5-FU, sacando los oxaliplatinos por 8 ciclos, sí fue considerado efectivo. Esto está graficado, es una tabla y un gráfico donde se muestra la sobrevida total, la progresión, la sobrevida media sin progresión, donde también se puede ver que estos grupos son muy similares, 6.3 contra 5.7, el grupo 3 inferior, acá se ve bloqueado, y el grupo 3 inferior claramente con respecto a los otros dos. Esto se preserva, se conserva a los 9 meses y a los 12 meses. También se estableció una progresión de la enfermedad 2, que quiere decir que es la progresión una vez que se agrega el FOLFIRINOX en el grupo B. Es decir, se mantiene con 5-fluorouracilo, se agrega el FOLFIRINOX y esa es la mortalidad 2. Un 30% de los pacientes, en un 30% de los pacientes se reintrodujo el FOLFIRINOX. Y acá se estableció la progresión de enfermedad 2 como 7.1 meses, media, la progresión media. Acá hay otra tabla también con un gráfico en el cual se ve la sobrevida media total, muy parecida, en 6 meses, 12 meses. Esto es un análisis exploratorio porque no estaba maduro y además es un estudio fase 2, en donde se ve que en el grupo B quizás la sobrevida media sea un poco más alta, pero esto no tiene valor estadístico en este caso particular. El grupo C sigue siendo inferior, es decir, el grupo C sigue siendo inferior a los otros dos grupos, como se viene demostrando en todos los parámetros anteriores. Esto es muy importante porque es la neurotoxicidad, es decir, como todos sabemos que el oxaliplatino es una droga neurotóxica y que es el factor limitante para continuar con el tratamiento. Si el oxaliplatino no se puede continuar por demasiado tiempo porque crea una neuropatía periférica que puede ser severa y necesita ser parado en algún momento. Acá se puede ver que en el grupo A, que es el grupo FOLFIRINOX solo, sin mantenimiento, la neurotoxicidad fue muy parecida. En el grupo B era un poquito más alta, pero más o menos equivalente. Ahora, lo que ocurre es que en las primeras 6 semanas, la toxicidad en el grupo A fue mayor con respecto al B, pero después de las 6 semanas, que fue cuando se reintrodujo el FOLFIRINOX en aquellos pacientes que tuvieron reintroducción de FOLFIRINOX después de mantenimiento, por progresión de enfermedad,
la neurotoxicidad aumentó significativamente. Ya se puede ver que la tasa fue mucho mayor en el grupo B con respecto al grupo A de uso del oxaliplatino. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Los pacientes, los pacientes pueden recibir Fofinox y mantenimiento con Fofinox con 5-fluoruro de acilo, y sí, parece ser muy similar a usar Fofinox hasta que haya progresión. El grupo C el grupo C no fue efectivo. La toxicidad severa seguramente empeoró en el grupo B por la reintroducción del oxaliplatino en aquellos pacientes que progresaron, y habría que esperar un poco más para ver los resultados finales en lo que respecta a calidad de vida, duración de control de enfermedad y otros subgrupos, análisis de otros subgrupos. Lo que se recomienda también es un estudio de fase 3, es un estudio de fase 2, en el cual el poder estadístico es menor. Entonces, teóricamente, habría que tener un estudio de fase 3 para poder tener una demostración más cabal de cómo es que esto funciona. Y vamos a hablar por último de este estudio, que es el estudio POL, un estudio de fase 3, en donde lo que se hizo fue establecer dos grupos, un grupo control con placebo y un grupo con olaparib como mantenimiento, en pacientes que fueron tratados previamente con drogas con platino. El esquema, bueno, esto es una pequeña introducción en donde se puede ver que la gran mayoría de los pacientes no tienen mutaciones BRCA 1 o 2, que es en aquellos en donde es aplicable la utilización de olaparib. Solamente un 4 o un 7% de los pacientes tienen estas mutaciones germinales de BRCA. Este estudio se hizo con mutación germinal de BRCA1 y 2, no con mutaciones somáticas, sino con mutaciones que son del tronco germinal. La mayoría de estos pacientes que no tienen estas mutaciones, como la mayoría de los pacientes de cáncer de páncreas, se los trata, como habíamos dicho antes, con Fofinox, con gemcitabina o nab-paclitaxel. Menos del 50% de los pacientes pueden recibir la segunda dosis porque generalmente se deterioran y es muy difícil dar, no la segunda dosis, sino la segunda línea de tratamiento. Y hasta este momento, hasta este estudio, no había terapias dirigidas que hubiesen demostrado una mejoría en la sobrevida. Por este pequeño grupo de pacientes, en este pequeño grupo de pacientes es sabido que responde mejor al tratamiento con platinos, y es en este grupo de pacientes donde se trató de probar el concepto del mantenimiento con olaparib. ¿Cómo estuvo hecho el estudio? Acá son pacientes que fueron tratados con drogas con platino en primera línea, y que tuvieran una mutación germinal de BRCA1 o BRCA2. Y el objetivo final del estudio fue demostrar una mejoría en la progresión libre de enfermedad y en otros parámetros. Se randomizaron a olaparib, 300 miligramos de dosis al día, o a placebo, y hasta que haya progresión de enfermedad o toxicidad inaceptable. Acá se puede ver un poquito mejor cuáles fueron los objetivos del estudio. El primer objetivo del estudio, el objetivo primordial del estudio fue la progresión libre de enfermedad, y después estos son objetivos secundarios. Otra vez en este estudio se trató de ver si había una mejoría en la progresión libre de enfermedad 2, después de progresión, después de progresar en segunda línea, calidad de vida, sobrevida total y respuesta objetiva, la tasa de respuesta. Y acá se puede ver graficado cuáles fueron los resultados. Este es el objetivo primario del estudio, donde se puede ver que hubo una mejoría de la sobrevida media sin progresión de enfermedad en olaparib con respecto a placebo. Significativa, y claramente se pueden ver la separación de las dos curvas enseguida. Es decir, esto es en los primeros meses ya se puede ver la separación en la curva de sobrevida. Ahora, esta es la sobrevida total, es 46% de los eventos. Es decir, que esta curva de sobrevida total no es madura, hay que esperar la maduración de la curva de sobrevida para saber el resultado final. Pero como se puede ver acá, la sobrevida media no fue mejorada, y lo curioso es que en este estudio particular no se permitió un crossover. Es decir, no se permitió que se cruzaran
la droga, el olaparib, con respecto con el grupo placebo. Es decir, aquellos que recibieron placebo debían seguir recibiendo placebo aunque progresaran, sin poder recibir olaparib en forma cruzada. Sin embargo, sin haber recibido esta droga, todavía no se demostró un aumento en la solubilidad total. Esto hay que esperar para ver los resultados finales, porque en realidad no se puede sacar una conclusión todavía hasta que no aparezca el resultado final. La mejoría de la sobrevida media sin progresión fue a lo largo de todos los grupos. Esto se vio en pacientes mayores y menores de 65 años, mujer o hombre, 3 drogas contra 2 drogas, Fosfinox contra otras drogas. La mejoría, como se puede ver acá, es completa en todos los grupos. Hay diferentes variaciones, pero sin embargo todo favorece el uso de la olaparib con respecto a placebo. También con el olaparib lo que se vio fue una mejoría en la respuesta objetiva, de 3% contra 11.5%. También la duración media de la respuesta favoreció al olaparib. Es más, hubo 2 pacientes que tuvieron una respuesta completa con olaparib. Y acá se ve la progresión de una enfermedad 2, definida como habíamos dicho antes, que también favorece al grupo con olaparib. Así que es definitivamente un estudio positivo que todavía no muestra ningún aumento en la solubilidad total, pero habría que esperar para los resultados finales. ¿Cuáles son las conclusiones? Que el mantenimiento con olaparib resultó estadísticamente significativo en la mejoría de la sobrevida libre de enfermedad en pacientes con mutaciones BRCA germinales, con cáncer de páncreas, después de haber sido tratados en primera línea con agentes con platino. Acá vuelve a aclarar el tema de la sobrevida total. El tratamiento fue bien tolerado, no puse la imagen de los efectos adversos para no hacerlo tan largo, pero la verdad que los efectos adversos no fueron demasiado importantes. Y la calidad de vida, que tampoco puse la imagen específica, estuvo preservada. Este fue el primer estudio de fase 3 que validó el tratamiento dirigido en una población seleccionada por mutaciones genéticas germinales de BRCA, que se hizo hasta el momento en cáncer de páncreas. Esta sería el último slide, que lo que muestra acá es que digamos, lo que nosotros hacemos todo el tiempo, es decir, evaluamos las mutaciones en el tumor para ver si hay alguna mutación accionable con drogas que están disponibles en forma comercial. Más allá de todos los estudios que acabo de mostrar, si un paciente, por ejemplo, tiene un problema en el mismatch repair deficiency, se puede usar pembrolizumab, que es inmunoterapia, o NTRK fusion. Son drogas que están habilitadas para uso comercial y que se pueden usar siempre y cuando estas mutaciones existan o otras mutaciones. Por lo tanto, siempre se recomienda en este cáncer y en otros hacer una biopsia para probar el diagnóstico, pero además para poder hacer estudios moleculares que puedan detectar alguna mutación accionable para que pueda ser tratada con alguna droga que esté disponible. Eso en primera instancia es lo que se debe hacer en cualquier diagnóstico de cáncer de páncreas metastático. Así que bueno, esta es la charla. Les agradezco mucho y nos vemos. Gracias.